Permítame hablar en esta ocasión acerca de la sección que llamamos Iglesia. ¿Por qué Iglesia en una Biblia para evangelizar? Permítame explicar un poquito eso antes de avanzar en el tema. La Iglesia es la que recibió del Señor la encomienda de evangelizar al mundo. La gran comisión no le fue dada a ciertos hombres en particular, sino a toda la Iglesia del Señor. En esta sección, en la Biblia del Pescador, tratamos la Iglesia como casa de Dios, el Espíritu Santo y la Iglesia en acción, la Iglesia como la familia de Dios, la Iglesia como pueblo de Dios y obviamente toda una sección de qué es la Iglesia. El propósito es que entendamos el concepto de la Iglesia universal, todos los creyentes del mundo en todas las épocas de la historia, desde el inicio de la Iglesia hasta que la Iglesia sea levantada para estar con Jesucristo. Por otro lado, la Iglesia local, el concepto bíblico de una iglesia en una comunidad, en la expresión de la Iglesia como cuerpo de Cristo, la Iglesia del Señor. Visualizar la Iglesia de esta manera nos hace comprender la idea de unidad del cuerpo de Cristo. Los hijos de Dios como una sola familia, los hijos de Dios como una expresión en cualquier comunidad. Y aparte de la expresión local, entonces la expresión global de la Iglesia del Señor. Si comprendemos la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo, entonces vamos a entender la manera en que como iglesia podemos ser efectivos, como iglesia podemos ser eficaces y cómo podemos impactar al mundo. En la medida en que crecemos en esta comprensión, la iglesia se hace más útil en las manos del Señor para hacer y realizar todo aquello que la palabra enseña. La iglesia es una asamblea convocada por Dios. Y esa convocatoria divina se da en el contexto del nuevo nacimiento. Toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que ha recibido a Jesucristo, habiéndose arrepentido de sus pecados, es parte de la iglesia del Señor, independientemente de esos apellidos denominacionales que utilizamos. Estamos hablando de la iglesia del Señor. En la Biblia del Pescador, lo que intentamos mostrar fue la importancia de la iglesia y la importancia del desarrollo de ministerios en el contexto de la iglesia del Señor. No paralelamente a la iglesia, sino en el contexto de la iglesia misma. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿De qué iglesia le estaba hablando cuando dijo que edificaría su iglesia? No estaba hablando de una denominación en particular, estaba hablando del conjunto de todos los creyentes. Eso es importante para mí y me parece que debe ser importante para todos. Construir, edificar la iglesia es cosa importante. La iglesia bíblica la encontramos en las Escrituras, operando y funcionando en diferentes ambientes. La vemos en el templo, la vemos en las casas, incluso en las calles y regularmente así en el camino. Por eso algunos identificaron a este grupo como los del camino, porque la iglesia es de acción. La iglesia no es un grupo del pasado, no está pasado de moda. La iglesia es del presente y la iglesia es del futuro. Yo quiero decir categóricamente que la iglesia del Señor tiene un futuro glorioso. En el ejemplo bíblico, en el ejemplo escritural, la iglesia de la palabra finaliza habiendo alcanzado hasta lo último de la tierra. Si Dios le dio esa encomienda es porque tenía fe, es porque creía, es porque sabía que la iglesia habría de lograrlo. Así es que el final de la iglesia no será triste, no será apocado, sino todo lo contrario, alcanzando hasta el fin del mundo. El futuro de la iglesia será glorioso y es importante que todos nosotros lo entendamos. Fíjese cómo dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia bíblica no es una iglesia, debo decir, fracasada. La iglesia bíblica no es un pueblo cobarde, es un pueblo poderoso en Dios que avanza y que bendice. El cierre de los tiempos será glorioso para la iglesia
bíblica para la iglesia escritural. De tal manera que nuestro deseo a través de la Biblia del pescador es que toda persona que se convierte comprenda que es parte del cuerpo de Cristo, que es parte de la iglesia del Señor y que de esa manera Dios quiere que crezca, se desarrolle en él. Así es que, bueno, termino diciéndole simplemente que bienvenido al cuerpo de Cristo. Hablemos de la iglesia del Señor y logremos que cada persona que se convierte en este proceso se integre de manera práctica a la iglesia del Señor.